Hola queridos hermanos, un gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo un ratito de la palabra de Dios. Eh, ya hoy día, viendo las noticias, sigue aumentando, ¿no es cierto?, la cifra de contagiados. Entre ayer y hoy día hay 333 nuevos casos, ¿no es cierto? Y también aumentó el número de fallecidos a 22, hace un total, ¿no es cierto?, de contagiados en el país de 3.737, ¿sí? 7.737 personas contagiadas. Entonces, eh, la gente comienza a alarmarse, a preocuparse por esta situación porque los números van aumentando. Entonces, eh, la pregunta es cómo actuamos nosotros como creyentes frente a esta situación, a esto que está pasando. Eh, la palabra de Dios nos llama, ¿no es cierto?, a que nosotros debemos conocerle a Dios, y esa será la única forma en la que nosotros podamos estar tranquilos. Y quiero compartir con ustedes una reflexión sacada del libro de Daniel, de una profecía del profeta Daniel. Esto está en el capítulo 11, versículo 32, que dice: con lisonjas seducirás a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto es uno de mis textos favoritos, que me gusta mucho. Está enmarcado, ¿no es cierto?, dentro de un contexto donde Daniel estaba dando una profecía sobre cómo el pueblo de Dios sería expuesto al sufrimiento a manos de un rey sirio llamado Antíoco Epifanes, ya un rey perverso, cruel. La historia habla mucho, fue uno de los mayores antisemitas después de Hitler, ¿no es cierto?, que ha existido en la historia, un hombre realmente perverso. Y dentro de todo ese panorama oscuro que se está viendo allí en esa profecía, aparece esta frase que es como una palabra de aliento y a la vez de arenga, de exhortación. Más el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Cuando pensaba en este texto, vino a mí una pregunta: ¿qué implica conocer a Dios? ¿Qué implica esto de poder que conocer a Dios de tal forma que eso sea mi motor para actuar? La iglesia de hoy día, el cristianismo de hoy en día está lleno de personas que cantan acerca de Dios, que hablan de Dios, pero el llamado del Espíritu de Dios es para aquellos que conocen a Dios personalmente. El Señor dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Señor no dice aquel que tenga una relación, una experiencia personal casi mística con el Señor o con el Padre, no, sino que habla de conocer, de que yo debo indagar, debo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Habla de que yo debo relacionarme, investigar, saber quién es Él, para yo conocer sus demandas, conocer sus preceptos y conocer a quién Él ha enviado. Lamentablemente, en el tiempo que vino el Señor, hubo una nación o religiosos muy celosos acerca de Dios, pero no le conocían, porque si lo hubiesen conocido, hubieran reconocido al Salvador del mundo. ¿Eso por qué? Porque carecen de conocimiento. El mismo Señor en el Antiguo Testamento dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces hay una diferencia entre conocer a Dios y saber acerca de Dios. Todos saben acerca de Dios. Todos saben quién es Dios, y algunos creen, otros no, pero todos conocen el conocimiento, el concepto, perdón, de lo que es Dios. Solo el necio, como dice la palabra de Dios, solo el necio puede decir en su corazón: no hay Dios. Pablo dijo allí en Romanos capítulo 1, versículo 23, afirmaba el hombre, ¿no es cierto?, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con sus manos, con formas de simples mortales,
de aves, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. Eso pasa cuando el hombre trata de buscar a Dios o percibir a Dios a su manera. Por lo tanto, conocer a Dios es una referencia a ser instruido por Dios de una manera íntima y personal, de tal manera que mantenga, que este conocimiento provoque en nosotros tener conversaciones diarias con Él, buscar su consejo antes de tomar decisiones importantes, no como lo vimos en su momento, que quizás a veces es el último recurso que tenemos cuando tomamos decisiones. No, Él tiene que ser nuestro primer recurso, nuestro primer punto de búsqueda frente a cualquier circunstancia de nuestra vida. Debe ser buscar su consejo, buscar su ayuda. El conocimiento de Dios va a ayudar a que Él siempre sea la primera opción frente a cualquier necesidad o frente a cualquier decisión que tomemos. Buscarle a Él moldea nuestro carácter y también nuestra vida. Todo cambia cuando le conocemos. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios de esta manera? Al aprender de Él, el Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? En pocas palabras están diciendo: pónganse mi yugo y déjenme enseñarles. Solamente en Él podemos encontrar el conocimiento de Dios. Solo hay un libro por el cual nosotros podemos conocer a Dios en verdad, y esa es la Biblia. Está bien poder acudir a textos de ayuda, textos, libros, comentarios, ¿no es cierto?, que sean de ayuda para poder estudiar la palabra de Dios, pero no hay reemplazo, no hay nada que pueda reemplazar la palabra de Dios. La Biblia es la autobiografía en la que Dios se ha revelado al hombre. Allí vemos cómo Él se ha relacionado con el hombre a través de la historia y cómo puede hoy relacionarse con Él. No necesito tener una idea propia de Dios. Cuando a veces escuchamos yo creo a Dios a mi manera, lo que estamos escuchando ahí es pensamientos que caen en la presunción de creer, de tener toda la capacidad intelectual para entender y conocer a un Dios infinito. Pero nuestra mente es pecaminosa. No da para tanto. Dios se revela en su palabra para nuestro bien. Es allí donde debemos acudir. Si decimos amarle, adorarle y alabarle, debemos saber quién es para así poder destacar sus atributos. Si yo voy a adorar su nombre, si yo voy a orar para engrandecer y agradecer lo que Él es y lo que Él hace, yo debo conocerle. No hay otro medio, no hay otra forma. Nuestras propias ideas son vanas, nuestras propias ideas son limitadas. La palabra de Dios, Dios ha dejado su palabra para que le conozcamos. Es la carta abierta al hombre para saber de Él. Dios, que en diferentes momentos y en diversas maneras habló, como dice Hebreo, a través de sus profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo. El Señor es la revelación final y perfecta de Dios al hombre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cuando Felipe le dijo al Señor, solo muéstranos al Padre y estaremos contentos, estaremos satisfechos, el Señor le dice que he estado contigo todo este tiempo y no me has conocido. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan, cuando en sus últimos años y cuando escribió la primera epístola, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este conocimiento, Juan está diciendo, miren, todo lo que yo vi, todo lo que yo conocí de Él, es lo que yo les traigo, es lo que yo les anuncio, o lo que nosotros le estamos anunciando, para que
tengan una relación, ¿no es cierto? Tengan una relación más perfecta con el Padre, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, para que nos entiendan. En estricto rigor, Juan está diciendo eso. Esta comunión es para que ustedes entiendan nuestro propósito y para que ustedes también lo tengan, de servir al Señor, y también para que tengan esa verdadera comunión con el Padre y con su Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad, el conocimiento, ahí, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El mismo Señor dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo que está diciendo el Señor, que la única vía para conocer al Padre está en Él, en el Hijo. El Señor es la verdadera revelación de Dios, porque Él es Dios. Dice Juan, como parte del Evangelio de Juan: en el principio era el verbo. Esa palabra verbo habla de palabra, y en el mundo griego era una tremenda, como lo vimos alguna vez con los jóvenes en la escuela dominical, el que Juan tomara esa palabra verbo, que logos en el griego, era como un estallido en la cabeza de las personas, de los intelectuales de ese tiempo, porque ellos concebían el logos como una fuerza poderosa pero impersonal. Y Juan está diciendo: no, la verdad, ese conocimiento, esa fuerza que gobierna todo es Cristo. Es el Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Señor. Él es nuestra fuente de conocimiento. Es a Él, por su palabra, podemos saber quién es Él, y por lo tanto podemos saber cómo es el Padre. Por lo tanto, queridos hermanos, con tal conocimiento de Dios, ¿qué podemos hacer nosotros? Primeramente, confiar en Él. El Salmo 9:10, Salmo capítulo 9, versículo 10, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Por cuanto tú, oh Dios, oh Yahvé, oh poderoso, tú no desamparaste a los que te buscaron. La única forma de poder yo entender y tener esa convicción de que Él no desampara a sus hijos es si yo le conozco. Porque el conocimiento también trae confianza al que conoce de Dios. Por lo tanto, hermano querido, hermana, si tú caes en desesperación frente a las circunstancias que estamos viviendo, o que tú estás viviendo en particular, entonces déjame decirte: falta por conocer de Dios. Porque el conocimiento de Dios fortalece nuestra fe y nos llena de confianza. Ni siquiera basta preguntar a Dios por qué. Yo debo callar y confiar en lo que Él está haciendo hoy en el mundo. También el tener este conocimiento de Dios nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones. Dice el Salmo 139:6: tal conocimiento demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es realmente este conocimiento nos va a revelar lo cuán pequeños, frágiles y limitados que somos frente a un Dios todopoderoso, perfecto, santo, puro, soberano, que está allí, está al alcance nuestro. Por lo tanto, ese conocimiento es tan grande, tan alto, que no cabe en mi cabeza. Me lleva solamente a confiar en Él. Eso hace reconocer mis limitaciones. También este conocimiento nos ayuda a edificarnos como hermanos. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro, dice Pablo a los hermanos en Roma, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Eso provoca el conocer de Dios, que podamos amonestarnos, no de retarnos, sino de edificarnos, de poder motivarnos a mejorar como hermanos. ¿Mm? También conocer de Dios
nos lleva a ser mejores creyentes, a crecer como creyentes. Pablo a la iglesia en Éfeso le escribe allí en el capítulo 4, le dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que hace, eso es lo que hace conocerle, eso es lo que provoca tener un conocimiento de Dios. Y también, como ya partimos este momento de meditación, ¿qué es lo que provoca el que yo tenga un conocimiento de Dios? Que nos va a ayudar como pueblo de Dios a actuar frente a cualquier adversidad, frente a cualquier cosa que esté pasando, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, como dice Daniel capítulo 11, versículo 32. Pase lo que pase, Daniel está hablando de un panorama totalmente adverso para Israel, pero él dice, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa es la invitación que hoy quiero compartir con ustedes, lo que la palabra de Dios por lo menos a mí me está llamando a hacer y quiero compartirla con ustedes. Conocer de Dios, estudiar su palabra, saber quién es Él. No tener nuestros propios conceptos y nuestras propias ideas de lo que Dios le agrada y le desagrada, sino lo que la palabra de Dios dice. Eso me va a ayudar a mí a conducirme por el camino correcto, por las sendas correctas. Y eso me va a ayudar a actuar como miembro del pueblo de Dios. Y si hay alguien que está escuchando este video y no cree en el Señor, el primer conocimiento que tú debes tener es que la palabra de Dios revela, da a conocer de que tú eres pecador, sin Dios, sin esperanza, y que necesitas la única forma de poder tener vida eterna y adquirir este conocimiento pleno de Dios es que tú creas en el Señor como tu Salvador personal. Arregla tus cuentas con Dios. Él te da a conocer por su palabra de que no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, que cualquier obra que tú hagas es como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios, que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué es ese único mediador? Porque Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, Él pagó el precio por ti, para que tú tengas libre entrada a la presencia de Dios como hijo de Él. Y la única forma de tener esa libre entrada es que tú aceptes a Jesucristo, que tú creas en la salvación que Él hoy ofrece al hombre. Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. No desobedezcas este conocimiento que Él te ha dado de que debes, de que manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará al hombre por medio del Señor. Tú debes ahora venir al encuentro del Señor. Tú debes creer el Evangelio del Señor Jesucristo. Quiera el Señor que tú puedas comprender que lo que Cristo hizo en la cruz para salvarte fue un alto precio porque Él no debía cargar con nuestra iniquidad. Él no debía cargar con nuestro pecado, pero Él pagó en forma voluntaria en la cruz para poder tener perdón de pecados y vida eterna. Y no tan solo eso, porque muchos hombres se han levantado a través de la historia diciendo que ellos tienen la verdad, pero la garantía de lo que Cristo hizo en la cruz es que Él resucitó de entre los muertos. Él vive, Él está hoy vivo, Él está a la diestra del Padre. Él está allí intercediendo por cada uno de sus hijos y Él hoy llama al pecador a creer el Evangelio. Arrepentíos, dice la palabra de Dios, y creed el Evangelio. Cualquier otro conocimiento acerca de Dios no te servirá de nada. Conocer plenamente a Dios no te servirá de nada si no obedeces aquel conocimiento. Al igual que el pueblo de Dios, al igual que los creyentes, no sirve de nada tener ese conocimiento de Dios si no lo asimilamos para nosotros mismos y obedecemos lo que Él nos manda en su palabra. Somos llamados a conocer a Dios, a obedecer y servirle. Quiera el Señor que estos momentos sean de edificación para todos ustedes y para ti, amigo, que sea también un momento para reflexionar y ver cómo están tus cuentas delante de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor nos bendiga a todos. Los quiero en el Señor. Un abrazo grande y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.